Entonces, como para que quede claro, yo igual después lo paso en limpio. El texto de Guido Carrera sobre las primeras huelgas, ¿no? Y las organizaciones sindicales a principio de fines del siglo XIX, siglo XX no va a entrar ni en la reseña ni en el segundo parcial, pero sí va a entrar para el final, ¿sí? Queda claro esto. Después, igual, antes de terminar la clase, les voy a decir todos los textos que entran, tanto para la reseña, ¿sí? Como para el segundo parcial, ¿sí? Yo voy a tener en cuenta, bueno, desde ya las entregas de reseñas, también, bueno, para el segundo parcial. Bueno, entonces, allá anoten, por favor. Entonces, el segundo parcial va a ser el lunes 15, ¿sí? El lunes 15 de noviembre. Y las clases terminan el 26, ¿sí? Entonces, si alguien necesita el recuperatorio, lo hacemos. O sea, yo la voy a corregir en esos días, ¿sí? Igualmente, me decía en secretaría que la última semana, o sea, la semana siguiente, que es cuando arranca diciembre, podríamos llegar a tomar recuperatorio ahí. Yo, en cuanto tengo las notas, los que necesitan recuperatorio, les subo las consignas para el recuperatorio, ¿sí? Porque sería entonces el 22, ¿sí? El 22 de noviembre sería el recuperatorio, ¿sí? Ahí lo estoy anotando, ¿sí? Profe, el 22 es feriado. Feriado, ¿no? Bueno, igual le subo las consignas. Ah, bueno. A ver, escúchenme, el recuperatorio va a ser asincrónico, es decir, va a ser diferido. El parcial no, el parcial va a ser en directo el 15, ¿sí? Se conectan todos, lo hacen y me lo suben a Classroom, ¿sí? Vamos a tener la hora y media de la clase, ¿sí? Entonces les pido por favor que me lo hagan en Word. A ver, yo le subo las consignas, ¿sí? En el momento que me conecto, ¿sí? Y después me lo suben a la clase, ¿sí? En Word, así yo lo puedo leer bien. Pero el recuperatorio, ¿sí? Les voy a dar 4 días, porque yo tengo que entregar las notas para los finales, ¿sí? ¿Me explico? O sea, los que tengan que hacer recuperatorio van a tener 4 días desde el momento que les subo las consignas, que o sea, ya el mismo 22 se lo subo, por más que sea feriado, y ustedes tienen 4 días, ¿sí? Para los que tengan que hacer recuperatorio. Porque después ya entramos en fechas finales, ¿sí? Que todavía no me las dieron las fechas finales, pero bueno, ya el 15 calculo que las voy a tener. Entonces, nos vemos la semana próxima, que sería la última, porque ya entonces el 8 no nos vemos, tienen ciencia política, ¿sí? La semana próxima hacemos el repaso de todos los temas que entran en el parcial, ¿sí? Y ya el 15 nos vemos para el segundo parcial. Profe, ¿la reseña es día 2? ¿También? La reseña sí. El parcial no, el parcial va a ser individual. Sí, quería saber la reseña, gracias. Sí, la reseña háganla como lo hicieron con sus compañeros, ¿no? Compañeros. Disculpe, profesor, lo último, cuando terminan hoy la clase, ¿va a dar los títulos del parcial que hay que estudiar? Sí, a ver, voy a decir los temas que entran, tanto en la reseña como en el parcial, ¿sí? Perfecto. O sea, a ver, en la reseña van a entrar los textos que no entraron en la reseña anterior, ¿verdad? O sea, no les voy a volver a tomar. Ahora, lo que sí en el final va a entrar todo. Bueno, entonces seguimos con Farinetti. A ver, ¿alguna duda, algo con respecto, o sea, alguien que entró más tarde, con respecto a la fecha de reseña, de final y de recuperatorio? Perdón, yo entré, nosotros entramos más tarde, no escuché lo de la reseña cuando era la fecha. La reseña se las voy a dar más, o sea, después de terminar la clase, entre esta noche, ya se la subo para que me la entreguen la semana, ¿sí? O sea, como límite el lunes próximo, ¿sí? Ya la semana, ya el lunes próximo no lo he corregido, ¿sí? Pero sí les voy a, o sea, capaz que las corregí, pero si no las corregí, bueno, igualmente
ya el lunes próximo las tienen que haber subido, ¿sí? Les voy a pedir inclusive que las suban antes, ¿sí? Les pido por favor, en cuanto las tengan, las suban antes, pero que las suban antes de la clase, ¿sí? Les voy a poner un horario anterior a que arranquemos la clase, ¿sí? Perfecto. Profe, ¿y el parcial es en base a las 2 reseñas? Claro, son todos los textos de las 2 reseñas, sí. Bueno. Yo por eso les digo, antes de terminar la clase, nombro todos los textos. Lo que sí les digo, entonces, cuando la próxima clase, ¿sí? Hacemos un repaso, les pido por favor que ustedes, bueno, vengan con alguna pregunta, si tienen alguna duda, algo. O sea, ustedes ya algo me preguntaron la semana pasada, pero bueno, más cerca. Porque recuerden que el 8 no nos vemos, ¿sí? O sea, la clase previa, que en teoría, ¿no? Porque tampoco no todos estamos respetando el horario, el 8 no nos vamos a ver, por eso el repaso lo voy a hacer la próxima clase, ¿sí? Sé que les pido, bueno, que ustedes estudien, lean, y si tienen algunas preguntas puntuales, en el repaso, las vemos en el repaso de la próxima. Bien, bueno, entonces, vamos a seguir con el texto de Farinetti. Farinetti, entonces les decía, lo que ella analiza es cómo los reclamos laborales, dentro de la lógica de las organizaciones sociales, sindicales, ¿sí? A lo largo del siglo XX, con el estado de bienestar, especialmente, digamos, a partir del peronismo, pero hasta la época de Menem, inclusive con el gobierno de Alfonsín, tenían una organización que basaba la protesta, ¿sí? El concepto de protesta como reclamo público ante la sociedad, población civil, ante las autoridades, basadas principalmente en la huelga, ¿no? Desde ya había otras formas de reclamos, ¿sí? Pero la más común, la que las organizaciones sindicales siempre han preferido, clase obrera, ¿sí? Son entonces de la huelga. Entonces ella decía una serie de conceptos. Bueno, primero definía la protesta como de carácter público, en una manifestación visible a la población, ¿sí? Que los protagonistas reclaman, hacen algún tipo de reclamo necesario ante, por un lado, la población civil, la sociedad civil en su conjunto y las autoridades, ¿sí? También requiere de algún tipo de interrupción de actividades, ¿sí? Por eso se genera lo más común la huelga, ¿sí? Y genera algún tipo de disturbio, ¿no? O interrupción en las actividades de la vida normal, de la vida cotidiana, sí, pública, ¿no? O sea, de una huelga, ocupación, bueno, podemos decir los cortes de ruta en ese momento, bueno, los piquetes, ¿no? Piensen que este texto es del año 97, era cuando habían empezado los piquetes de personas, ¿no? De los ex empleados de las privatizadas. Es un carácter, las protestas tienen un carácter directo, ¿sí? Es decir, los protagonistas generan una acción directa de protesta, ¿sí? Como manifestación, ¿sí? Y por otro lado, bueno, expresan algún tipo de reclamo, de distinto tipo, aquí encarado por ella en los reclamos laborales, ¿no? El texto se llama ¿Qué queda del movimiento obrero?, ¿no? Los cambios en las organizaciones, tanto sindicales como organizaciones en general, que se dio a partir, ¿no? O sea, el menemismo lo termina de encuadrar, porque ya habían empezado los cambios durante la dictadura, en el periodo del gobierno de Alfonsín, con el peronismo como oposición y el sindicalismo reorganizándose, se vuelve a la estrategia de las huelgas, ¿sí? hacia el gobierno de Alfonsín, pero ya con Menem, ¿sí? con la forma final del neoliberalismo que se encarna en la Argentina, las privatizaciones, la reforma del Estado, ¿sí? Eso también cambia cómo las organizaciones sindicales, ¿sí? Tienen que relacionarse con el Estado y con las demandas, ¿no? con las protestas, las manifestaciones. A ver, ante el aumento de desocupación, la desarticulación de los grandes sindicatos que habían surgido en principio del siglo XX, pero que habían cambiado su forma con el peronismo en los 40, con el peronismo menemista vuelven a cambiar, ¿sí? Vuelven a cambiar la forma de los sindicatos y vuelven a cambiar la forma de las protestas.
¿sí? Entonces, bueno, Farinetti lo que dice es algo que tiene que ver, ¿no? Del sentimiento grupal e individual de cómo tanto las personas como individuos y los grupos, las organizaciones se relacionaban con el Estado, con las autoridades, a través de las protestas, ¿no? De las reivindicaciones. Con Alfonsín se siguió el clásico, la clásica herramienta de la huelga. Con Menem, la famosa frase de Menem, ramal que para, ramal que cierra, refiriéndose a los ferrocarriles, es un síntoma de que ahí ya los sindicatos ya no tenían el mismo poder de fuego con las huelgas, ¿sí? Porque el gobierno ya con las reformas que había realizado había cambiado el escenario económico y político. Ella primero entonces divide lo que veíamos clase pasada entre las concepciones, ¿no? Las explicaciones individualistas o psicologistas, en las cuales considera que las protestas se dan por cuestiones muchas veces irracionales, sentimentales, ¿no? De agregación de sentimientos de las personas individuales, que les prestan algún tema así, si se quiere, de lógica irracional o únicamente sentimental, que no ven, digamos, que si bien es cierto que huelgas puede haber eso en cualquier manifestación, después hay contenidos racionales, ¿sí? De unirse, de unificación. O sea, en los 90 decía, bueno, había gente que era desocupada, individualmente pensaba, yo pensé que era mi culpa, que era el único, y empecé a ver que había más gente que le pasaba lo mismo que a mí, ¿sí? Eso podría haber sido, sí, algo sentimental, pero que después, en términos racionales, fue una adición, ¿no? de distintas voluntades individuales. Y después están los enfoques holísticos, ¿sí? O generales o más amplios, que buscan, digamos, la acción racional agregada, ¿sí? De las protestas. Es decir, hay objetivos planificados, ¿sí? Para que un grupo de personas como individuos se asocien, ¿sí? Se organicen y establezcan algún tipo de protesta, o sea, la huelga, el piquete, lo que fuese. Ella dice que los dos análisis son necesarios, pero que los dos análisis es como que se autoexcluyen, porque la visión psicologista individualista no ve que en lo sentimental también puede haber algo racional, organización de la protesta, y los enfoques holísticos, racionalistas, no tienen siempre en cuenta que hay deseos individuales, miembros del grupo, que hacen la asociación, ¿no? O la unidad en la protesta. Pero que son necesarios los dos, ¿no? Porque es cierto que hay protestas que tienen mucho de sentimental, lo podemos ver hoy, lo pudimos ver, les doy dos ejemplos. Las manifestaciones a favor y en contra del aborto claramente estaban contenidas por cuestiones psicologistas. Si bien el reclamo era social, era grupal, ustedes veían, los que estaban a favor, los que estaban en contra, esgrimían argumentos sentimentales, en los dos. Porque muchos dicen eran las del pañuelo celeste. No, el pañuelo verde también esgrimían cuestiones sentimentales. Les doy ese ejemplo como para que vean no solamente la cuestión de la protesta como la huelga, ¿no? Y por otro lado, las dos también tenían algún tipo de objetivo racional, ¿sí? O sea, independientemente de la postura que cada uno ponga, ¿no? En una huelga o en una manifestación hay objetivos de la organización de la protesta que tienen racionalidad, ¿sí? Que tienen un objetivo a cumplir en términos racionales. No es solamente sentimental. Los individuos sí, somos racionales y somos sentimentales. Pero a la hora de la unificación de la asociación, a ver, se entrecruzan, se amalgaman las dos facetas, ¿no? Lo sentimental y lo racional. Utiliza tres conceptos. Primero, el de Tilly, ¿sí? El de Tilly que habla de el repertorio de acción colectiva, ¿sí? Siempre, ¿no? A través del enfoque de las protestas, ¿no? El repertorio de acción colectiva de Tilly lo que está diciendo es, bueno, hay una serie de características de... Profesor, perdón. Sí. ¿Puede repetir lo último que dijo? Porque no lo entendí. Tres conceptos, dijo.
Y nombró el primero, pero no entendí qué dijo. Sí, repertorio de acción colectiva, ¿sí? De Charles Tilly, ¿sí? El repertorio de acción colectiva lo que dice es, bueno, hay una serie de acciones colectivas, grupales, que se caracterizan dentro de la organización de la manifestación o de la protesta. Y que la autora, tomando a Tilly, dice, bueno, y tiene una serie de características, ¿no? Primero tiene que ver con rutinas grupales, ¿sí? Después con las experiencias, las trayectorias de las acciones sociales de un grupo, ¿sí? El tercero es lo que los grupos consideran como justicia y derechos necesarios a cumplir, que las autoridades tienen que cumplir grupalmente. Y por otro lado, las formas de expresión de la protesta, ¿sí? Es un repertorio. Los grupos, en base al tipo de protesta, los intereses, los sentimientos, ¿sí?, que tienen, eligen. Y tomando a Tilly, ¿no? Siguiendo a Tilly, bueno, Farinetti dice, la clase obrera históricamente ha utilizado la huelga porque tiene que ver con su experiencia, con sus características de clase, de grupo, de organización, en este caso sindical, y no necesariamente porque tiene que ser eficiente, porque ahí se vuelve a entremezclar la cuestión de lo sentimental y lo racional. La organización puede ser racional, dice, pero no necesariamente te va a llevar a que haciendo la huelga vas a obtener las reivindicaciones. Vieron que se suele escuchar decir a la gente, dice, no sé por qué hacen huelga, para qué siguen haciendo huelgas si no les dan lo que piden. ¿Lo han escuchado alguna vez a esa frase? Bueno, lo que Farinetti, tomando a Tilly, dice, bueno, no importa si obtienen o no la demanda, ¿sí? Se hace por la demanda en sí, ¿sí? La estructura racional permite o busca que la organización, en este caso sindical, o una manifestación la que sea, demande algún tipo de reclamo en una protesta pública, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque dice, históricamente la clase obrera ha utilizado la huelga. ¿Por qué? Por trayectoria, por experiencia, por identidad, ¿sí? Y también por los resultados. Hubo grandes huelgas que lograron los resultados. No siempre las huelgas fueron perdidas, ¿no? Pero tiene que ver con este repertorio. Dice, bueno, en algún momento las organizaciones, los grupos que protestan, deciden elegir dentro de este repertorio, ¿sí?, de acciones colectivas, cuál es la que más se identifican con ellos, la que más afecto le tienen, ¿sí? Es decir, bueno, la identidad, la trayectoria, ¿sí?, la experiencia. Dicen, bueno, la clase obrera está acostumbrada a hacer huelga. Inclusive hasta el día de hoy, Fíjense que en una situación de reclamo sigue siendo la herramienta más importante. A ver, no... ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo vamos a ver cuando veamos el gobierno de Menem, ¿no? Pero el tema es que el piquete, el corte de ruta, el piquete nace en la fábrica también, ¿no? Yo se lo comentaba para evitar que fueran los rompehuelgas, ¿sí? Pero en una sociedad donde aumentaba tanto la desocupación, ¿sí?, donde los sindicatos estaban debilitados, como fueron en los 90, la huelga no tenía razón de ser, ni siquiera para los propios miembros del grupo, ¿me explico? Y las personas que no tenían trabajo no podían hacer huelga, porque no tenían trabajo formal. Entonces, para lograr visibilidad, en términos de acción colectiva, ¿no?, en este repertorio, buscan una acción que sea sentimental o sea eficiente, ¿sí? ¿Por qué hacían los piquetes en las rutas nacionales? Para que fueran los medios de Buenos Aires. Era así de simple. Ahí tenía una parte sentimental, ¿sí?, esto psicologista, y una parte racional, ¿entienden? Pero dentro de la lógica de Tilly, lo que nos está diciendo es, bueno, se busca desde ya obtener algún resultado. Después hay que ver si lo obtienen. No es una cuestión, ¿no?, de necesariamente de buscar un repertorio que necesariamente sea eficiente. Vuelvo a decir esto, ¿no? Acá se combina lo sentimental con lo racional, ¿sí? Bueno, después el otro concepto es el de economía moral de multitud, ¿sí?, de Edward Thompson, que es un historiador económico inglés, que él, tomando los motines y los levantamientos campesinos del hambre, de hambrunas, de la Edad Media y hasta
hasta el siglo XVII, él dice, bueno, hay una idea general en cualquier sociedad que viene de aquella época, ¿no? Sobre todo de Francia y de Inglaterra, que eran los que tenían los motines más fuertes, ¿no? de los campesinos por hambruna, por el aumento del precio del pan, ¿no? Un alimento básico en la dieta de los campesinos, que era el pan, ¿no? El aumento de la harina, que era ellos mismos lo que la producían, etcétera, etcétera, generaba levantamientos campesinos, ¿no? Que terminaban muchas veces hasta con el asesinato de los príncipes, de los obispos, ¿no? La toma de los graneros, de los conventos, o sea, eran bastante sangrientos, ¿no? Los motines, y de ya la represión de los príncipes. Pero, Thompson lo que dice es, bueno, esto tiene una lógica porque hay un concepto, un concepto y un consenso social, dice, en todas las sociedades, lo extiende hasta el siglo XX, ¿no? Que hay preceptos económicos morales. ¿Vieron? Como para que se entienda, ¿no? Los campesinos decían, no nos pueden aumentar tanto el pan porque si no, no podemos comer y no vamos a sobrevivir. Les doy un ejemplo actual. A pesar de lo que muchos medios dicen y de ya la oposición actual dice, en general, la gente, la población argentina, considera que el Estado tiene que controlar los precios, ¿sí? De los alimentos. Bueno, dentro de esta lógica estaría este concepto de economía moral de multitud. No puedes, en la Argentina no pueden aumentar tanto los precios de los alimentos siendo un país productor de alimentos, ¿sí? Bueno, este concepto de economía moral tiene que ver con cuestiones, en ese entonces, religiosas, ¿no? Del justo término cristiano, ¿no? Del justo término, del justo precio, ¿sí? Del pan como un bien divino. No nos vamos a meter mucho en eso, pero tiene un fundamento cristiano que es moral. Dice, hasta el día de hoy, ¿sí? Todas las sociedades, todos los grupos, ¿sí? Históricos, en la organización, han tenido algún tipo de estos levantamientos. Es decir, las protestas se dan porque no hay subsistencia, es decir, porque no hay alimentos para la subsistencia. Y hay un consenso generalizado, ¿sí? Tilly dice, puede ser de los sectores populares, de los sectores trabajadores, pero inclusive dentro de las élites dominantes, hay también algunos sectores que dicen, es cierto, no se puede jugar así con la alimentación, etcétera, etcétera. Pero hay un consenso general de que está mal, ¿sí? Digamos que está justificado levantarse, ¿sí? Contra este tipo de aumentos en el precio de los alimentos. Esto refiriéndose en la Edad Media con el precio del pan. Pero Thompson lo que dice, bueno, lo podemos extender hasta la actualidad, ¿sí? Hay una serie de consensos de ideas, ¿sí? De que, bueno, hasta cierto punto se aguanta y después está justificado levantarse, ¿sí? Dentro de esa lógica también sucedieron los saqueos en el 2001, ¿sí? Está bien, muchos saqueos también fueron armados, ¿sí? Fueron armados por los punteros políticos, pero había un concepto, ¿vieron? Cuando se saquea todo, ¿no? Pero siempre hay alguno que dice, bueno, fíjate que se está llevando un televisor, el otro se está llevando, no sé, lo que sea, un estéreo, no se está llevando comida. Y como que, bueno, hay una justificación, bueno, está bien que saquen comida, ¿sí? ¿Por qué no la pueden comprar? Y bueno, dentro de esta lógica, la economía moral, dice, fue un cambio, ¿sí? de la organización del sistema capitalista que ya no garantizaba la subsistencia con el trabajo, ¿sí? A ver, el mercantilismo, que es la primera etapa del capitalismo, impone una forma nueva, ¿sí? Esto lo vimos con Hobsbawm y con el taylorismo, una forma nueva de disciplinar el trabajo, ¿sí? Y la alimentación, ¿sí? O sea, ya con el trabajo diario del campesino medieval o del artesano, ya no garantizabas el alimento. Bueno, hasta el siglo XVII hubo estos motines, ¿no? Que inclusive, como les decía, terminaban muy violentamente porque saqueaban, prendían fuego los conventos, los castillos, lo que sea. Ya después, bueno, se disciplinó al campesino, la mayoría de los campesinos se van a las ciudades,
Sin embargo, después la economía moral de multitud se recicla, diríamos hoy, dentro de la clase obrera. ¿Sí? La clase obrera, bueno, tiene también una visión de la economía moral de multitud, ¿sí? Al día de hoy, bueno, ¿qué se dice, no? Inclusive los sindicatos más críticos, o la izquierda, dice, bueno, no puede ser que no se pueda garantizar comer, ¿no? Vieron que dicen, no, este dijo que nos iba a llenar la heladera, el asado, no sé cómo es que decía, y no pasa eso, y la comida aumenta todos los días, bueno, dentro de esta lógica de la economía moral. Y justifica los levantamientos, ¿sí? Morales, lo justifica en términos morales, porque las autoridades no garantizan la subsistencia a través de la alimentación. ¿Se entiende esto, no? Thompson lo que dice esto. No, Ulises, no entendí esa parte, como el levantamiento moral. La última parte que dijiste, no me quedó claro. ¿De los levantamientos? Sí. Sí, a ver, que la economía moral, ¿sí? En el consenso social que hay en cualquier sociedad, en cualquier época, según Thompson, justifica moralmente el levantamiento. O sea, si las autoridades no garantizan la subsistencia de la alimentación, ¿sí? Los campesinos medievales, como los obreros actuales, tienen el derecho moral, aceptado por la mayoría de la sociedad, de levantarse y saquear, prender fuego, lo que sea, ¿sí? Para que las autoridades cumplan moralmente con la subsistencia de la alimentación. ¿Entendió? ¿Mejor? Perfecto, gracias. A ver, es cierto que hoy con la reacción del liberalismo, ¿no? Y del liberalismo extremo, estos son conceptos teóricos, pero que explican, ¿no? Que explican ciertos comportamientos sociales. A ver, no sabemos qué podría pasar hoy con un levantamiento, se van a cumplir 20 años del 2001, ¿no? O lo que pasó al final del gobierno de Alfonsín. A ver, ¿qué pasaría hoy si sucediera algo así? ¿No? No lo podemos ver porque es contrafáctico, pero ¿qué consenso hay? ¿Sí? Porque hoy inclusive estamos escuchando críticas hacia las organizaciones sindicales, piqueteras, etcétera, etcétera, pero se escuchan poco las críticas con respecto al terrible aumento que hay de alimentos. O sea, hoy prácticamente no hay precios de alimentos. Se está escuchando un poco de crítica ahora con las empresas que no quisieron firmar el acuerdo del congelamiento. ¿Sí? Bueno, esto es lo que decía al principio, ¿no? Se empezaron a hacer relevamientos, encuestas. Dice que la mayoría de la gente encuestada está a favor del control de precios, ¿sí? Que el Estado tiene que controlar que no se aumente. Pero también, eso seguramente deben ser los sectores populares, ¿no? Las clases obreras, clases medias bajas. Pero después tenés toda la gente de clase media alta que te dice que no, que el Estado no se tiene que meter. ¿Sí? A ver, eso Europa lo solucionó. Hay un consenso, digamos, por más que no diga, hay un consenso que se genera, bueno, los alimentos no aumentan. Pueden aumentar otros bienes, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que no pasa acá. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende el concepto de economía moral de multitud? Sí, profesor. ¿Todos? Bueno, y después el último concepto es el de Tarrow, el de estructura de oportunidades políticas. ¿Sí? A ver, Tilly es politólogo, Thompson es economista, Tarrow es sociólogo. Tarrow lo que dice es, las protestas, las manifestaciones, ¿sí? Se arman grupalmente, las organizaciones las hacen, en base al análisis de las oportunidades políticas que le van a posibilitar que la protesta, la manifestación, sea eficiente, logre algún tipo de los objetivos planteados, en base a la lucha, ¿sí? Política antagonista con la autoridad del Estado. Los dos contrincantes, organizaciones que protestan y Estado, autoridad, analizan una estructura de oportunidades políticas para obtener los logros. Les doy un ejemplo
en base tanto al alfonsinismo como al menemismo. Los sindicatos le hicieron tantos paros a Alfonsín porque veían que Alfonsín negociaba, ¿sí? Cuando hacían tantas huelgas, en algún momento lo vieron muy débil, ¿sí? Por eso le hicieron 13 paros. Ahora eso no lo pudieron hacer con Menem, porque a Menem no le importaba. Menem es malo, los amenazó. Bueno, hacen huelga, no me importa, los voy a seguir echando, ¿sí? Bueno, ahí había un análisis de la estructura de oportunidades políticas de los logros que los dos bandos podían obtener, ¿sí? Es decir, se analiza hasta qué punto la autoridad permite la manifestación o la protesta, ¿sí? Recuerden aparte que la primera acción que va a hacer el Estado siempre es reprimir, ¿sí? En algún momento Alfonsín, quizás con menos intensidad, reprimió, después ya no, después Menem hizo lo mismo, que surgieron después las protestas de los piqueteros. Dentro de esta lógica de la estructura de oportunidades políticas, ¿sí? Y también la podemos combinar con el concepto de Tilly, del repertorio, las organizaciones de piqueteros, es decir, de desocupados de empresas estatales privatizadas, porque los piquetes surgen como eso, vieron que el piquete, ¿sí? Era permitido por el Estado, ¿sí? A ver, así como Alfonsín se durmió ante los reclamos sindicalistas y permitió que le hicieran tantos reclamos que se terminaron haciendo 13 huelgas, Menem no tuvo en cuenta el poderío que estaba significando la protesta piquetera, que aparte tenía consenso social, ¿sí? O sea, la opinión pública de ese entonces se puso del lado de los piqueteros, porque eran personas que se habían quedado sin la indemnización, que el Estado no les daba planes, el aumento de la desocupación que había a partir del 96, cuando se empieza a deshilachar el sistema de la convertibilidad, etcétera, etcétera, y basado inclusive en que los medios de Buenos Aires iban al norte, a Cutralcó, al sur, a Salta, a Mosconi, mayoritariamente eran ex empleados de YPF, había de algunas otras privatizadas, pero la mayoría de los piquetes surgen en las ciudades petroleras, en Salta, Jujuy y en la Patagonia. Y los medios de comunicación de Buenos Aires amplifican el reclamo y generan eficiencia, ¿sí? Ahí, la estructura de oportunidades políticas está a favor de los piqueteros, ¿sí? Y el Estado, Menem manda a reprimir, ¿sí? De hecho, casualmente anteayer murió la madre de Teresa Rodríguez, que es la primera muerta Menem manda a la gendarmería a reprimir a Neuquén, si no me equivoco fue en Plaza Winkle. Y era una maestra que no estaba en la protesta, pero que estaba viendo la protesta, y la gendarmería dispara y la mata. Y eso está todo transmitido, filmado por los medios de Buenos Aires. ¿Sí? Ahí de alguna manera se logra la visibilidad, eso fue en el año 96, del reclamo a los piqueteros. Ahí lo gana, claramente como estructura de oportunidad política, los piqueteros ganan. Así como habían ganado los sindicalistas, el sindicalismo peronista le había ganado la partida a Alfonsín en los 80. ¿Sí? O sea, el Estado también analiza. Alfonsín, como presidente en un momento, analizó, hasta qué punto podía reprimir o podía luchar contra el sindicalismo. Lo hizo al principio, se dio cuenta que ya después no podía. Menem hizo lo mismo. Empezó a reprimir a los piquetes, y cuando se dio cuenta que la opinión pública estaba en contra del gobierno y apoyaba a los piquetes, tuvo que negociar, ¿sí? O sea, se ve la lógica de los dos bandos que se enfrentan en las protestas, o sea, los grupos que protestan y el Estado analizan esta lógica de estructura de oportunidades políticas. El análisis que hace Farinetti, en general, dice, la sociedad argentina es una sociedad, una estructura social donde los sindicatos, ¿sí? Le reclaman al Estado, ¿sí? Le reclaman directamente al Estado. Estructuralmente tenemos sindicatos fuertes, ¿sí? Hasta el día de hoy los tenemos fuertes, aún a pesar en los 90, que se debilitaron mucho. Es cierto que el índice de sindicalización en la Argentina y a nivel mundial ha bajado muchísimo. Se dice que la sindicalización en Argentina es entre el 30 y el 40%, bajísima. Sin embargo, las estructuras
sindicales como organizaciones formales, ¿me explico? Son fuertes. Y el Estado argentino es fuerte, ¿sí? Inclusive con Menem era un Estado fuerte, por más que había privatizado mucho, tenía una burocracia fuerte, ¿sí? Se ve esta lógica, ¿no? O sea, el enfrentamiento entre los bandos, ¿sí? Se da en términos políticos y se da en términos estructurales. Recuerden a Ginoy cuando habla esto de la estructura de oportunidades políticas, que poco lo pusieron en la reseña. Perdón, la estructura de roles y estatus. A ver, esto tiene que ver con que las organizaciones sindicales son organizaciones formales. Ese fue el problema inicial de los desocupados, que los sindicatos en los 90 decían, no nos podemos hacer cargo de ellos porque ellos no son trabajadores. Cierto, eran desocupados. Y en otros países del mundo, el seguro de desempleo, fíjense que Menem pone el seguro de desempleo en el año 97. ¿Sí? O sea, y ya la desocupación con las privatizaciones había empezado fines del 95. ¿Sí? Entonces, los piqueteros, los desocupados de las empresas privatizadas y después los desocupados en general, se veían, por un lado, huérfanos de las organizaciones que protesten por ellos, y entonces se empiezan a organizar en forma, al principio, informal, ¿sí? Y después se empieza brevemente a organizar, porque ellos decían, bueno, no queremos políticos, no queremos los sindicatos peronistas al final porque nos abandonaron, bueno. Sin embargo, se tuvieron que organizar de alguna manera y surgen las organizaciones de desocupados. Bueno, las conocemos popularmente como piqueteras, pero que son muy distintas a las organizaciones sociales de hoy en día. A ver, hoy la mayoría de esas organizaciones, si le preguntan a sus miembros, no se reivindican como desocupados. En los 90 se decía trabajador desocupado. Trabajador, ¿no? ¿No serían los grupos sociales hoy, Ulises, esa misma gente? ¿Cómo? Esa gente piquetera en su momento, ¿hoy no serían los grupos sociales? Claro, está bien, sí. Las organizaciones sociales, perdón. Hoy le decimos las organizaciones sociales, sí. Pero la conformación grupal e individual son distintas históricamente porque pasaron 25 años. A ver, hoy se le dice piqueteros a la gente que va a cortar ahí el 9 de julio o los puentes, porque se quedó en el lenguaje coloquial, ¿sí? Decirle piqueteros porque cortan las calles, las rutas. Pero a ver, hoy ninguno dicen que son organizaciones desocupados, cuando la mayoría son desocupados. Cobran planes, ¿no? Digamos, independientemente de... No nos metamos en la polémica del plan en sí. Pero la mayoría son gente que cobra planes porque no trabajan, no tienen trabajo. Sin embargo, vos les preguntás hoy a los miembros de esos grupos y no se dicen que son desocupados. Cosa que sí sucedía en los 90. Que eran personas que tenían trayectorias de larga data, ¿no? De empresas estatales, YPF, SEGUA, obras sanitarias, ¿sí? Que bueno, se gastaron la indemnización, aparte el Estado los dejó en banda, porque o sea, no hubo, digamos, una lógica. Hubo gente de YPF que llegó a cobrar $400.000, o sea, casi $500.000 llegó a cobrar, y que muchos se fundieron, muchos se suicidaron también, ¿no? Pero bueno, vos le preguntabas a esa gente y te decían, somos trabajadores desocupados. O sea, la figura del trabajador se mantenía en la lógica del sindicato, ¿me explico? Aunque no trabajaban. ¿Sí? La estructura de oportunidades políticas y las acciones del repertorio de acción colectiva, ¿sí? de aquella época era de gente que se identificaba con sindicatos que según ellos aparte los habían abandonado. Ahora, hoy le preguntás a una persona de una organización social y no te dice que es desocupada. Y la gran mayoría es desocupada. Algunos pueden trabajar en algún proyecto, ¿no? En alguna cooperativa, etcétera, etcétera. O pueden hacer alguna changa, ¿sí? Pero no te dicen que son desocupados. Y cobran un subsidio, un seguro, lo que sea, por no tener trabajo. ¿Me explico la diferencia? Sin embargo, la estructura de... A ver, perdón, la estructura no, el repertorio de acción colectiva de estos grupos, ¿sí? Que son distintos a los de los 90, mantienen la lógica del piquete, ¿sí? A ver, los distintos gobiernos mantuvieron esa lógica porque había, a ver, no se le podía dar el trabajo a todo el mundo, ¿sí? A ver,
se salió de la crisis del 2001, bueno, Kirchner primero, qué sé yo, bueno, después siguieron distintas crisis, pero, digamos, las personas que forman parte de esas organizaciones, a ver, no quiero que se me malinterprete, pero no tiene la lógica del sindicato, de haber trabajado en forma formal, ¿no? En trabajo formal. Mayoritariamente no. ¿Sí? Vieron que dice, bueno, saca el monotributo para hacer algún trabajo temporario, ¿sí? Sin embargo, la herramienta que tienen para que le aumenten los planes o para lo que sea, ¿sí? O algunos pequeños grupos piden trabajo genuino, es el piquete, ¿sí? Y fíjense cómo se diferencia con el sindicalismo clásico. El sindicalismo clásico mantiene la lógica de la huelga, ¿sí? Aún, a ver, muchos van a decir con lo mismo con los piquetes. Los piquetes muchas veces no generan los resultados pedidos por los grupos. Sin embargo, en la trayectoria, en la experiencia de esos grupos y de los miembros de esos grupos, el piquete es su forma de reclamar, su forma de protestar. ¿Explico? Vieron que dice, se hace piquete por todo. Y sí, los piqueteros van a hacer piquete por todo. Así como los obreros formales, ¿sí? Van a hacer huelga por todo. Dentro de la lógica de estos tres autores, ¿no? En el análisis que se está haciendo. Disculpe, ¿Sí? profesor, una pregunta. Si sabe, porque cerca del 2000, 99, 2000, 2001, era el plan Jefes y Jefas de Hogar, que era trabajar en diferentes lugares a cambio de un dinero. ¿Y en qué momento se viró a que pasa a ser un plan por no hacer nada a cambio? No, a ver, el plan Jefes y Jefas lo pone Duhalde. Menem lo que había hecho, que era muy focalizado, esto que decís vos a fines de los 90, los planes trabajar. ¿Sí? Que los planes trabajar es bueno eso, porque en el texto está. A ver, cuando hacen las dos grandes puebladas en Cutralcó y en Tartagal, que los intendentes se tienen que ir, ¿sí? Porque los obreros son puebladas, no solo los obreros, sino que todo el pueblo sale a favor, es prácticamente un motín de subsistencia, en palabra de Thompson, ¿sí? De hambre. Es decir, los intendentes se escapan de las ciudades, tanto de Tartagal en Salta como de Cutralcó en Neuquén, y piden negociar con la iglesia. Miren cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque no tenían confianza con... A ver, Menem les había dicho que iban a darle planes, porque ¿qué pedían? Pedían volver a ser incluidos en obras, o sea, en YPF o en algún lugar, ¿no? O obra pública. Bueno, Menem les dice primero que sí, y después los manda a reprimir, ¿sí? Y no les da lo que les había prometido. Bueno, se producen los estallidos, las puebladas, los intendentes se escapan, y los líderes de las puebladas, de los piquetes, yo era pibe, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía 18, 19 años, y me acuerdo perfectamente que estaban los canales acá de Buenos Aires, transmitían en vivo, o sea, no paraban de transmitir los noticieros, lo que pasaba, ¿no? Porque encima andaban la gendarmería, que al principio hicieron estragos, ¿no? Y bueno, y finalmente le piden que vayan a hablar los obispos, porque no confiaban me acuerdo que va Corach, que era el ministro del Interior de Menem, y se tiene que escapar con helicóptero también, porque habían sido tomadas las ciudades. Bueno, en esa negociación con la iglesia de por medio, ¿sí? Que va Bergoglio llega a ir también, se deciden crear los planes trabajar, en la época de Menem, ¿sí? Que eran grupos específicos, no enfocados, no eran planes generales. Lo que pasa es que después, aparte de la pobreza estructural, se empezó a transformar en una desocupación estructural. A ver, la situación en Argentina es muy perversa, porque voy a decir algo, a ver, que somos gente grande, ustedes están estudiando este terciario, hay un montón de gente que es muy difícil incorporarla al sector formal, porque no tienen trayectoria. A ver, disciplina de trabajo. A ver, hay gente que delinque y cobra planes, ¿sí? Eso también pasa. Muchos dicen, le sacás los planes y te prenden fuego el país. Es cierto también. ¿Sí? ¿Por qué se piensan que Macri triplicó los planes sociales?
Bueno, y a ver, y este muchacho dio de menos planes que Macri, Alberto Fernández. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Yo no sé cómo decirte cuándo fue que cambió. Evidentemente hubo un momento, muchos dicen que fue en la época de Cristina, que había que dar planes porque era la única manera de que esa gente viviera y que no te generara un estallido social. Es perverso, bueno, pero el tema es ese, que el capitalismo no está capacitado a incluir a todo el mundo. A ver, hay gente que no sabe manejar una computadora. ¿Sí? Porque te dicen, tienen celulares caros. Sí, bueno, pero es la única computadora que utilizan. Que no tienen disciplina, que no tienen un oficio. ¿Sí? Fíjense los pibes, lo que hablamos de Toyota. Pibes que están estudiando, que Toyota no lo toman porque no saben leer y escribir, no saben interpretar. Bueno, imagínense que hay gente que no terminó ni el secundario. Bueno, es un tema. Hay que ver cómo se sale. ¿Sí? Dar esos subsidios porque, bueno, se quiere mantener cierta paz social. Pero bueno, vieron que ahora está diciendo el gobierno que están haciendo los planes de reconversión que dicen para dar trabajo genuino. Empezaba en Tucumán eso supuestamente, en la provincia. Sí, bueno, pero a ver, el tema es que vos vas a tener que capacitar, eso lo tiene que hacer el Estado, claramente. Eso no se lo puede, a ver, el Estado tiene que dar ciertas, digamos, garantías para que después los privados los reincorporen al mercado laboral, pero hay, a ver, gente, hay un grupo de personas que va a ser muy difícil incorporar al mercado laboral, porque no tienen experiencia, porque no tienen trayectoria, porque son analfabetos informáticos, ¿sí? Porque no saben manejar máquinas. Y claramente, lo hablábamos clases pasadas, el trabajo del futuro va a ser automatizado cada vez más. Y bueno, ¿y qué haces con esa gente? Si le sacás los planes. Es perverso, pero bueno, es una realidad social. Te prenden fuego el país, o salen a robar, o salen a matar, como vemos también, ¿no? A ver, no pasa solo en la Argentina. En Estados Unidos, ¿no? No me quiero ir por las ramas. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Estados Unidos tiene un sistema penal completamente punitivo, que sobre todo a los negros y a los latinos los meten presos, que son los que mayoritariamente delinquen. Después tenés los white trash, como le dicen ellos, la basura blanca, que a veces trabajan y a veces delinquen. Los dealers, la gente que está metida en el narcotráfico. Pero bueno, a ver, vieron que eso es lo que dicen sectores liberales, más conservadores, que dicen, bueno, a esa gente le tenés que sacar los planes y meterlas presa. Pero ¿es viable en términos sociales y políticos? Y qué sé yo. Argentina no es Estados Unidos, a ver, no somos protestantes, no somos descendientes de ingleses, somos católicos, tenemos un papa encima. Es un tema. A ver, la iglesia, por más que no tiene influencia en el Estado, la iglesia sigue haciendo trabajo social. O sea, lo que el Estado no cumple lo hace la iglesia. Estamos en una encerrona que no sabemos qué va a pasar. Vemos, a ver, se puede profundizar aún más todo. Prepárense que puedan pasar cosas sociales feas. Preparémonos todos, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos trabajo, somos profesionales. No les quiero hacer arrancar la semana mal, ¿no? Pero hay gente que está mucho peor que nosotros, mucho peor. O sea, qué sé yo. Ese tema, ¿vieron? No lo quiero llevar a la cuestión religiosa, pero lo analizamos en términos laicos, la piedad, ¿no? Que le dicen la empatía, ahora le gustan decir la empatía. Bueno, la piedad es para el que está peor, que es más débil. ¿Sí? Si vos al débil lo tratás como un verdugo, que eso es lo que hizo Menem. A ver, empezaban los reclamos, ¿no? Bueno, ramal que para, ramal que cierra, la reforma del Estado. Milei hoy en día te dice que hay que echar 500.000 personas al Estado.
de todos los estados, nacional, provinciales. ¿Qué hace con 500.000 personas fuera en la calle? Está loco. Hay gente que dice cosas que no entiende la realidad social. A ver, Menem en un momento se dio cuenta, muchos dicen que al principio no se daba cuenta el daño social que había hecho con las reformas. Y bueno, y cuando se dio cuenta es cuando empezaron piquetes. Y bueno, le estalló todo de la Rúa. Porque todo eso empieza en el 97 y termina de explotar completamente con De la Rúa. Que digamos que es la lógica. A ver, encima con De la Rúa se da la situación que no había consumo, que no había plata, ¿se acuerdan? Los bonos, todo eso. Está bien, lo único bueno es que no había inflación, porque estaba el 1-1. Pero bueno, tenías una desocupación galopante, y después cuando vino Dualde fue peor, porque Dualde hizo la devaluación y generó aún más desocupación y pobreza. ¿Sí? Con Dualde se llegó al 24% de desocupación. ¿Sí? Espérenme que no apagué el... Perdón, que me estaban llamando. Bueno, Dualde lo que hizo fue el paliativo con la iglesia, ¿sí? Con Bergoglio, de ampliar esto que decían los planes jefas y jefes. ¿Sí? Que era un plan trabajar, pero para todo el mundo. Porque era universal. El de Menem era enfocado. Los planes trabajar, en la época de Menem, era para la gente que había sido empleada de las estatales, ¿sí? Que habían recibido inclusive indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero lo famoso que te decían tres remiserías, 3 maxi kioscos en la misma cuadra. ¿Se acuerdan que se decía eso? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, era eso. Se gastaron la indemnización. O sea, por eso les digo, hay gente de YPF que cobró $400.000. ¡Locura! Claro, que son casi $500.000. Pero bueno, tampoco el Estado capacitó a la gente para, o sea, piensen, gente que trabajó toda la vida en las empresas del Estado, que hicieron carrera ahí, que es más, piensen que YPF, Somisa, etcétera, etcétera, construyó viviendas, escuelas, así al estilo fordista, ¿sí? Para sus obreros. Y de repente los tipos tenían $50.000, $100.000 en el bolsillo y muchos no sabían qué hacer con esa plata. ¿Por qué? Porque tenían una lógica de clase obrera. Y a ver, y no lo digo en forma peyorativa, al contrario. A ver, con esa fortuna, ¿qué hace? Bueno, se ponían en el maxi kiosco, la remesería, algunos la pegaron. Pero, a ver, las privatizaciones que hizo Margaret Thatcher en los 80, que fueron más o menos o peores que las de Menem, la primer ministro Thatcher lo que hizo capacitaciones para que los obreros invirtieran ese dinero. A algunos les fue bien, a otros más o menos, pero acá ni siquiera eso. Los sindicatos los abandonaron. El Estado también, en parte, ¿no? Fue todo un tema. Por eso, piensen que el concepto de organización de desocupados, que era como se llamaban en los 90, es muy argentino, ¿sí? Que es prácticamente una contradicción, ¿no? Porque muchos decían, no podemos llamar sindicatos porque no trabajamos. Bueno, ¿cómo lo llamamos? Organizaciones. Bueno, ¿se entiende lo que voy? A ver, dentro de la lógica del repertorio de acción colectiva, según Tilly, eran obreros, pero eran obreros desocupados, que no tenían trabajo, ¿me explico? O sea, decían, huelga no podemos hacer porque no trabajamos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y el piquete formaba parte de la trayectoria de la clase obrera. De otra forma, ¿no? Porque era el piquete para que no fueran los rompehuelgas, o la toma de fábrica, ¿sí? Y después estaba la negociación política. Y todo dentro de esto, hay un texto que este año no lo vamos a ver, que yo lo di antes de la pandemia, ¿no? Como para que se termine de cerrar esto, que se llama Entre la Ruta y el Barrio, ¿no? Se los comento como para que se entienda, ¿no? Las organizaciones sindicales con las iglesias, no solo con la católica, sino con iglesias evangelistas y demás, constituyeron después lo que sería el movimiento asambleario, porque la asamblea la hacían los hombres, porque mayoritariamente eran hombres, eran varones, desocupados, la hacían en el corte de ruta, y las madres, las mujeres, se organizaban en los comedores comunitarios.
Los comedores comunitarios surgen en esa época. ¿Sí? Que, a ver, esto de la economía moral de la multitud, ¿no? Con las iglesias, con algunos curas tercermundistas, ahí cuando se hacen mucho más fuertes y conocidos de Lía, Castells, ¿se acuerdan? Había otro que ahora no me acuerdo, pero ellos eran los más conocidos. De Lía ya venía de la época de las tomas en el Tambo, fines de la dictadura, principio de Alfonsín, pero que tenían un arraigo. Y fíjense que dentro de la estructura de oportunidades políticas, ahora volviendo a Tarrow, las organizaciones piqueteras mantenían el recuerdo de la trayectoria de los sindicatos, asambleas y piquetes, no pudiendo hacer desde ya la huelga, porque no eran trabajadores. Sin embargo, los sindicatos argentinos, mayoritariamente de corte peronista, con las asambleas y demás, se mantuvieron en parte, muchos dicen hasta el día de hoy, eso es debatible, las organizaciones actuales, yo no sé si hay asambleas, ¿sí? A ver, hoy claramente las organizaciones sociales están manejadas por el Estado, por el partido que gobierna, ¿no? Las manejó Cristina, las manejó Macri, las está manejando Alberto Fernández. Ahora, en los piquetes de los 90, había asambleas y se elegían, como se eligen los delegados en los sindicatos, se elegían las autoridades que lideraban los piquetes y la negociación con las autoridades, siguiendo la lógica de la estructura de oportunidades políticas y del repertorio de acción colectiva. ¿Entiende? Dentro de la lógica también, como les decía, del sindicato, ¿sí? Del sindicato peronista. Ahí también, por ejemplo, tiene una breve actuación Pino Solanas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los piqueteros, ex empleados estatales, no querían que las estructuras políticas las avasallen. Dentro de esta lógica va a surgir un grupo que lo que intenta de alguna manera es neutralizar los piquetes y la movilización, que son las manzaneras, ¿se acuerdan? De Eduardo, ¿sí? Que vienen a tratar de competir con los reclamos más, si se quiere, extremos, entre comillas, ¿sí? de los comedores comunitarios, de los piqueteros, ¿no? Porque recuerden, la asamblea, el piquete, una de las cosas, hoy suena machista si se quiere, ¿no? Pero una de las cosas es que en los piquetes se les obligó, o sea, los varones le obligaban a las mujeres que no fueran, ni con los chicos, porque la gendarmería reprimía con balas de plomo, ¿sí? Bueno, entonces las mujeres de los desocupados empezaban a hacer lo que es la política, ¿sí? Comunitaria en los comedores, ¿sí? Hoy fíjense que la mayoría de las organizaciones sociales, muchas mujeres, muchísimas mujeres. Ojo, al principio en las organizaciones piqueteras de los 90 también iban las mujeres. Lo que pasa es que como la gendarmería reprimía a diestra y siniestra, bueno, después dijeron los hombres quedamos en la ruta, hacemos la asamblea, nos enfrentamos con la gendarmería, las mujeres no. Porque aparte piensen, la primera persona que muere en los enfrentamientos es Teresa Rodríguez, que era una maestra encima. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Forma parte de... El análisis de Fariñete es interesante porque dice, bueno, la estructura argentina es una estructura sindicalizada. ¿Sí? A ver, nosotros, los trabajadores, nos manejamos con una lógica sindical. ¿Sí? Vieron que cada tanto, no sé si se lo aceptaron, las organizaciones, entre comillas de hoy, piqueteras, quieren crear como una CGT de los piqueteros. ¿La escucharon esa, no? Hay como un reclamo de sindicalización, ¿sí? Que es contradictorio, porque va a decir, si son desocupados, si están bajo subsidios estatales, bueno, la CGT se opone, el Papa los apoya, porque el Papa vieron que está metido en toda la movida esta. Pero bueno, porque dice, bueno, no podemos pensar solamente que los sindicatos son de los trabajadores, porque hay personas que son desocupadas, que trabajan en forma informal, que también es cierto eso, ¿eh? También es cierto. A ver, el autónomo, el changarín, no puede estar dentro de un sindicato, a ver,
en la UOM, en la UOCRA, no, claramente no puede estar. Pero también tiene derecho y necesidad de representación, de organización, ¿me explico? A ver, el problema en la actualidad, que no pasaba en los 90, es que, a ver, hoy en día los sindicatos están desprestigiados, ¿sí? En los 90 empezaban a desprestigiarse. Los desocupados decían, no podemos creer que nuestro sindicato nos haya abandonado. Después que tanto tiempo aportamos, ¿entiende? Hoy, o sea, los piqueteros, los que cobran los planes, no quieren ir a la CGT, ¿se entiende? Quieren estar dentro de la lógica de las organizaciones de ellos. Vieron, grabó esta gente, que tanto sale, bueno, porque es otra forma. A ver, la pobreza estructural que hay en Argentina, es decir, pobreza estructural en el sentido en que en todas las organizaciones vas a encontrar pobres, ¿sí? Siguiendo la lógica de Ginoy de la estructura, ¿no? De la estructura social. Es terrible. Yo lo escuchaba el otro día, me reía y hasta era irónico que la Nata decía, la pobreza estructural del 50% nunca lo vivimos. No, nunca la vivimos, está bien, pero a ver, existe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a reprimir? A ver, el problema de los gobiernos liberales, radicales, ¿no? De ciertas propuestas, vieron que dice sacar la indemnización, sacar esto, sacar lo otro, es que eso a la larga va a generar un estallido terrible. Porque van a levantarse los sindicatos y después van a levantarse los marginados, ¿sí? Porque esta gente es marginal, no está incluida. Sí, no está incluida. Lo que pasa es que en la actualidad los sindicatos ya negociaron con el gobierno, entonces es imposible que peleen por los derechos es decir, si se vota que van a sacar la indemnización, el sindicato le va a levantar la mano, como vienen haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que la precarización laboral se debe en gran medida a la decadencia y a la degradación sindical, porque ya no existen los gremios. Entendieron los gremialistas que negociando llegan al poder y cada vez se hacen más millonarios, digamos. Sí, bueno, pero eso desde los 90 ha pasado. A ver, los sindicatos peronistas, mayoritariamente, también hubo sectores que apoyaron la dictadura. Bueno, después por eso perdieron las elecciones contra Alfonsín. Pero a ver, comparto que los sindicatos están desprestigiados, que están degradados, pero yo lo que no comparto es que los sindicatos en la situación actual se bancarían por el tema de sacar indemnizaciones, aguinaldo. Ya Macri también lo tuvo en mente. Lo tiraron, me acuerdo, como idea en el 2017 después de ganar las elecciones. No, prenden fuego el país. Pero eso, perdón, profesor, eso lo está... Pasa eso. Eso, perdón, profesor, eso lo está proponiendo la oposición ya del tema de la indemnización. Sí, por eso. A ver, pero supongamos que lo más probable es que gane la oposición en el 2023. Tendrá quórum. Hasta aquí, a ver, supongamos el gobierno seguramente va a perder las elecciones, ¿no? A ver, está bien, el presidente puede vetar la ley. El presidente tiene esa facultad. Pero supongamos que la ley se aprueba, estamos en un gobierno de la oposición que propone esto. Lo que no se está haciendo es una lectura política. Los sindicatos no se van a bancar eso. A ver, en ningún lugar del mundo, es mentira eso que en Estados Unidos solamente no hay indemnización, porque vos en Estados Unidos te echan y al otro día conseguís trabajo. Es por eso que ellos no tienen indemnización. Porque tienen seguro de desempleo y esas cosas. Pero en Europa, en Europa está la indemnización. Es mentira, ¿no? Lo que dicen. Ay, no, en ningún lugar del mundo hay... ¿En dónde no hay indemnización? En los tigres asiáticos, en Indonesia, en Tailandia, que laburan $1 por día. Pero en sociedades altamente sindicalizadas, estructurales como la Argentina, que yo entiendo lo que decís, Carolina Fernández. Yo no te digo que los sindicatos son carmelitas descalzas y hay gente que hay que agradecerles. Pero ellos también pierden ante reformas que ni Menem se animó. Porque, guste o no, Menem venía del peronismo. Yo me acuerdo cuando era pibe, tenía 10 años, cuando ganó Menem, Angelos decía el lápiz rojo, si no hay plata, sacamos el aguinaldo, sacamos las vacaciones. Bueno,
Imagínense, no sé hasta qué punto lo hubiesen podido hacer. Por eso le digo, no están haciendo una lectura social de lo que podría suceder si realmente esos proyectos prosperaran. Si me preguntan a mí, nos ponemos al borde de la guerra civil. A ver, ¿qué tiene que hacer un gobierno autoritario para imponer eso? Porque por eso le digo, los sindicatos, por más que sean mafiosos, que sean desprestigiados, lo que sean, van a saltar. Van a saltar, está bien. Fíjense, Moyano lo apoyó a Macri y después Macri lo quería meter preso. A ver, en algún momento va a saltar. Pasa exactamente lo mismo. Y después van a saltar también los marginales. ¿Sí? O sea, la gente que está fuera del mercado laboral. ¿Sí? Bueno, a ver, a mí me preguntan, a mí es inviable. Es inviable lo que... Quizá lo dicen para captar el voto más antiperonista, antikirchnerista, más, se quiere, antiobrero. Para mí no va a funcionar. Porque, a ver, las reformas que se hicieron en los 90, las privatizaciones, se hicieron porque había un consenso social. Hoy, salvo un grupo minúscula que dice, bueno, saquemos todo, ¿no? Una indemnización. Los sectores obreros no se van a bancar eso. Ni los sindicalizados, ni los excluidos. No es marginal porque capaz que queda feo. Pero no sé hasta qué punto. Sí, está bien, es de la oposición. Pero vos fijate, sectores, entre comillas, peronistas, como Pichetto, que está con Macri, Randazzo, estuvo con Cristina, Manes, que es radical, dicen que hay que reformar las indemnizaciones. Y vos decís, sí, bueno, hagan la prueba, a ver qué pasa. Veremos, a ver. El tema es que hay que hacer algo, sí, es decir, con la producción, eso claramente hay que hacer algo. Pero bueno, no, a ver, yo creo que la sociedad argentina no se va a bancar eso. Eso me preguntan a mí, ¿no? A nadie le importa lo que yo opino, ¿no? Pero ustedes me preguntan a mí, yo digo, vamos a ver si se animan a hacer eso. Yo creo que es más que nada por la galería, ¿no? Para la tribuna. Para el electorado cautivo, si se quiere. Son vagos, no trabajan, les dan plan a cualquiera. Bueno, sí, está bien. Saquen los planes, saquen las indemnizaciones. ¿Qué pasa? Si tenemos, no sé, yo no sé si es 50, ¿cuánto tenemos? 43, 45% de pobreza. Bueno, saquen todo eso, saquen los planes, saquen las indemnizaciones. ¿A dónde nos vamos? Ahí sí vamos a ir a Venezuela, tanto que dicen con Venezuela. Bueno, o Haití, peor, Haití, digamos. Volviendo, me fui por las ramas. Dentro de la lógica del texto de Farinetti dice, bueno, siempre hay dentro de las protestas una lógica de un enfrentamiento, pero también de una negociación. ¿Sí? Tomando los tres conceptos y tomando los enfoques tanto psicologistas como holísticos, las protestas se hacen para reivindicar, para exigir demandas, etcétera, etcétera, pero los dos grupos contendientes, tanto los que protestan, las organizaciones sindicales o sociales, como las autoridades, saben que en algún momento van a tener que negociar. ¿Sí? La primera función del Estado, claramente, es mantener el orden, mediante la fuerza pública. No siempre la decisión primera del Estado es reprimir, pero el Estado reprime. En algún momento sabemos que el Estado va a reprimir, porque es una de las funciones. Y las organizaciones que protestan también saben que en algún momento van a tener que negociar, ¿sí? Porque por algo están reclamando. Y que no siempre van a obtener todas las demandas que están exigiendo. ¿Entiendes? Por eso estos tres conceptos, ¿sí? Por un lado, bueno, el consenso moral que hay, ¿no? De la sociedad. En algún momento la sociedad te puede quitar el consenso, ¿sí? Hoy, digamos, no hay un consenso a favor de los piquetes, ¿sí? Pero hay un consenso, sí, se sigue manteniendo el consenso a favor, ¿no? de que los alimentos no pueden salir tan caros, de la inflación, etcétera, etcétera, dentro de la lógica de economía moral de multitud. El repertorio de acción colectiva era lo que les explicaba anteriormente. Bueno,
los sindicatos siguen haciendo huelga, ¿sí? Aunque a Alberto Fernández no le van a hacer huelga. No se hicieron hasta ahora, que hubo motivo para hacerle, pero no se la van a hacer. Acuérdense que bueno, pero porque Alberto no quiere que movilicen. Pero Alberto no quiere que movilicen, y por eso es. No quiere que movilicen bajo ningún concepto. Cuando le renunciaron todos los ministros K, ¿se acuerdan que Navarro, que es el piquetero, el único de ese piquetero albertista, dice que iba a hacer una movilización a Plaza de Mayo y el presidente le dijo que no? Bueno, pero a ver, dentro de esto, dentro del concepto de Tarrow, de la estructura de oportunidades políticas también, ¿qué te van a decir los sindicalistas? Y no hay plafón, no hay forma, no hay margen, porque tenés la oposición que venimos de perder, y que si le hacemos huelga, ¿me explico? Dentro de lo que es el concepto de Tarrow, yo para llevarlos a los conceptos, ¿no? Y tiene una lógica también lo que te dicen los sindicatos. Vos decís, bueno, sí, pero no podemos seguir con la inflación que hay, que también es cierto. Bueno, esa no la sabía yo, el paro activo, como los japoneses, ¿no? No, pero 3 años atrás estaba Macri, ¿eh? Ojo, hace 3 años estaba Macri. Estaba este. Hace más de 3 años fue eso, María Eugenia, fue hace como 5 años. Los sindicatos también a Macri le dieron los 2 primeros años de gracia. Después cuando... Sí, bueno, yo tanto no sé, ¿no? Yo lo que les puedo decir, a ver, para volver al concepto, ¿no? Y lo relaciono con el de repertorio de acción colectiva, el de TIC. A ver, esta forma nueva de huelga, que me decís igual la japonesa, te va a decir que es una nueva forma para hacer los reclamos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser eficiente. O sea, ellos van a decir, hace 5 años dicen que lo empezaron a hacer eso, que ya forma parte del repertorio que tienen ustedes como organización sindical. Estoy interpretando con el concepto. Yo no conozco internamente, no me quiero meter en camisa de once varas, ¿no? Pero por lo que ustedes me están contando, ¿no? Vos, Mauro y Marquín. Hace 5 años que están haciendo esa forma, bueno, forma parte de la estructura nueva que tienen, del repertorio de acciones colectivas. Perdón, hay consenso para hacer esa situación. Lo hicieron hace 5 años, pero no se volvió a hacer. Después se frenaron. Pero tampoco hicieron huelgas clásicas. A ver, ocupaciones, retenciones de tareas. Absolutamente nada. Hay algo mal ahí. No sé qué decirle. A ver, ahí contradice. La Argentina siempre contradice todos los conceptos. Bueno, porque voy a decir, en algún momento algún grupo, ninguno esgrimió, hay algún grupo pide que se haga huelga, no, nadie. O sea, los trabajadores capaz que piden y exigen, pero el gremio, como gremio, no hace absolutamente nada. Bueno, está bien, sí, está bien. Pero a ver, por eso les digo, pero los trabajadores, ¿hacen asambleas o no? Sí, pero eso tiene que ver porque quiere que lo... como...
los municipales, los que eran los municipales de... Tenemos una foto, en el instituto tenemos una foto de él, y cuando falleció la hermana, que en paz descanse, se dio asuelto y no tuvimos clases. Así que, cuidado que hay una foto ahí, ¿eh? Hay una foto en el instituto. ¿Sí? Mirá, mis abuelos, mi abuela murió en el 2000, tenía 86 años, mi abuelo también, eran municipales del IMOS, ¿se acuerdan del viejo IMOS? Bueno, y me hablaba, yo era pibe, me hablaba de Yenta, y el otro, ¿cómo es? Dartamín. Digo, bueno, no, que... Pero, ¿cómo? Pero ¿por qué los tipos ganan? Ganan. Bueno, eso que me están diciendo, el tema de lista única, etcétera, etcétera, en la Argentina formaría parte también del repertorio de acción colectiva, porque muchos sindicatos se manejan con lista única, no solamente los municipales, ¿no? Después me decís, ¿está bueno o no? Bueno, eso es lo que quiso reformar Alfonsín con la ley Mucci, que está bien, es cierto que quería de alguna manera reformar el sindicato peronista para hacerlo más plural, que por eso el peronismo le hizo la cruz ya de entrada a Alfonsín, porque le decía que era gorila por eso, pero en realidad era tratar de democratizarlos, ¿no? Pero bueno, el sindicalismo peronista es así, ¿eh? A ver, así como, miren, yo trabajo en la Universidad de El Salvador y con esto termino de ejemplo y así nos vamos al repaso. Es privada y es católica, pero es la más progre de las universidades católicas. Se dice que la financia Bergoglio. Yo trabajo en la Facultad de Económicas y de Sociales. Soy sociólogo. En la de Económicas yo soy el zurdo, soy el comunista, y me lo dicen y yo me río, ¿no? Pero bueno, están a favor de la libre empresa, lo votan a Milei, bueno, todo bien. Me acuerdo que una vez me preguntaron, ¿qué opinás de Moyano y los sindicalistas peronistas? Yo le digo, son unos mafiosos, pero sin estos mafiosos no habría derechos laborales. ¿Se entiende? Ese es el tema. ¿Son unos mafiosos? Sí, pero imagínense si no están estos mafiosos. Ese es el tema. Que hay un montón de cosas que no me gustan. Lista única, 80 años, 80. Y porque son únicos, justamente, no hay otra opción. Bien. Ellos son todo, son lo bueno y lo malo, como Dios. Son todopoderosos. Bueno, pero a ver, imagínense si se materializa el plan de Macri y de Larreta, destruir los sindicatos peronistas. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que antes vamos al borde de la guerra civil. Y discúlpenme si soy catastrófico. Yo pienso eso. Pero ¿qué pasa? ¿Quieren como Brasil? En Brasil los sindicatos son de cartón. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que gracias al trabajo espectacular que están haciendo, la gente cada vez se está desafiliando más. Va a llegar un momento que van a desaparecer solos, digamos. No hace falta destruirlos, van a desaparecer. No me malinterpreten, yo no digo que, yo ya les dije de entrada, son sindicatos mafiosos. No estoy haciendo una reivindicación. A ver, pero si no estuviesen estos, ¿qué habría? ¿Habría vida?
Había bien. Son males necesarios. Sí, es lo que hay, como dicen los pibes ahora, ¿vieron? Es lo que hay. A ver, la izquierda, que tiene fuerza, pero la izquierda no penetra en los sindicatos. Está bien, porque no las dejan, porque no quieren, pero tienen sindicatos pequeños. Ahora la izquierda se ha vuelto nada más, se ha centrado en temas, recién ahora están volviendo con el tema de los precios y demás, pero los últimos 2 años estuvieron con las cuestiones, está bien, de género, que vos decís, está bien, sí, el aborto, perfecto. Pero se olvidaron en parte también de las reivindicaciones laborales. Que me acuerdo que en los 90, en los 2000, ¿sí? Bueno, las empresas recuperadas, las tomas de fábrica, las lideraban los partidos de izquierda, el Partido Obrero, el PTS. Y la izquierda ya no tiene arraigo en los gremios. Ese es el problema de la izquierda argentina, que sería necesario. Por eso, están ocupados los lugares por estos mafiosos. Ahora, estos mafiosos, si no estuvieran, imagínense si Macri lo metía preso a Moyano. Era el proyecto. Después que Moyano hizo campaña con Macri, porque acuérdense, Moyano apoyó a Macri. Ahora nos olvidamos, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Moyano? ¿Con quién tuvo que volver? Con la yegua. A ver. Es de locos. Bueno, es la argentinidad. Esa es la argentinidad. No, yo estoy totalmente de acuerdo que son mal necesarios, pero lo que digo es como que están haciendo, o sea, están siendo funcionales esa destrucción que hablamos con respecto al gobierno. O sea, sí, bueno, derecho que no se ejerce, derecho que se pierde. Van a desaparecer por no ser usados. ¿Me explico lo que digo? Sí, es como que... Comparto lo que vos decís. Yo lo que digo es, una de las primeras cosas que dije, hoy en día los sindicatos ya están desprestigiados. En los 90 todavía no. En los 90 la gente decía, ¿cómo puede ser que el sindicato no haga nada? Que encima estaban reentongados con Menem de aquella época, ¿no? Pero que no hacían nada, que nos quedamos sin trabajo, ¿se entiende? Hoy en día ya, o sea, solamente los que están afiliados y hasta por ahí nomás, los camioneros, los de la UOM, dicen, hablan bien, ¿no? De ellos. Y si no tenés a ver, bueno, Genta, la UOCRA, que vos decís, mami. Pero bueno. Bueno, para cerrar, entonces, analicemos siempre esto, ¿no? Yo lo que voy a tener en cuenta, tanto en parcial como en final, son los conceptos, ¿sí? A ver, los enfoques, el psicologista y el holístico, los 3 conceptos con los que Farinetti analiza las huelgas a Alfonsín y los piquetes a Menem, ¿sí? A ver, Tarrow, Tilly y Thompson, o Tilly y Thompson y Tarrow, lo dije al revés, y la definición, y bueno, y que ustedes, bueno, yo les di algunos ejemplos, ¿no? Que me puedan ejemplificar con algo del texto, o si me quieren también comparar con la actualidad, pero recuerden siempre tomar el concepto y lo que la autora analiza, ¿sí? Bueno, las huelgas a Alfonsín, ¿no? De los sindicatos peronistas, las no huelgas, la imposibilidad de huelgas, por un lado porque los sindicatos se habían empezado a desmantelar con Menem, y después las personas desocupadas que no podían hacer huelga por obvias razones y que hacen piquetes, ¿sí? Bien, paso en limpio los textos. Tenemos para el parcial, ¿no? Hobsbawm, Revolución Industrial. Coriat, Taylorismo, Fordismo. Chinoy lo di antes, ¿no? Después de Hobsbawm di a Chinoy, ¿no? A ver, no me acuerdo, sí. Bien, Chinoy. No. Eso no. Primero di Hobsbawm. Me acuerdo que el primer texto que le subí después de las vacaciones fue Hobsbawm, porque así siempre hago. La Revolución Industrial. Después di Chinoy. Después de Chinoy di Coriat, Taylorismo, Fordismo. Fantini Núñez, Toyotismo. A ver. Bueno, y
les recuerdo que está el de Íñigo Carreras, la estrategia de la clase obrera, que eso no lo voy a tomar ni en la reseña, ni en el parcial, pero sí en el final. Así que si alguien igualmente me quiere consultar algo sobre ese texto, la próxima lo hace, ¿sí? Porque en el final va a entrar, porque lo di. Y este texto de ¿qué queda del movimiento obrero de Farinetti? ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, entonces, la reseña la subo esta noche, ¿sí? Así que ya estén atentos en 1 hora, 2 horas. Y como es, entonces, la semana próxima hacemos el repaso, estudien, lean, así me preguntan cosas. Ya el 8 no nos vemos, porque tienen ciencia política. Y el 15 tenemos el parcial. Los finales van a ser presenciales, les voy avisando. Ulises, acá una consulta. Sí. A mí en la primera reseña me fue mal. Si en la segunda me llegara a ir mal, ¿no tengo la opción a parcial? No, Espero sí, que no, pero... el parcial sí. ¿Sí? No, el parcial se los voy a tomar. Ya se los voy a tomar. Sí, no, el parcial. A ver. No, yo lo que dije es que si tienen que rendir los dos recuperatorios, o sea, no va a haber 2 recuperatorios. Si ya hicieron un recuperatorio y les va mal en el segundo parcial, recursan. O sea, pero che, ¿cómo te va a ir mal de nuevo en la reseña? Ay, no sé, Ulises. Me quedé muy mal con la primera reseña. Bueno, a ver. Entonces, la reseña esta va a entrar toyotismo, ¿sí? Les voy a hacer 2 preguntas de toyotismo y 2 preguntas de Farinetti, de este texto. ¿Entienden? O les voy a hacer, Perfecto. o les voy a hacer 2 preguntas que tengan 2 ítems, pero son 2 consignas, ¿sí? Respeten lo que le pido de cada respuesta. No me hagan 15 hojas. Una reseña es un resumen, ideas principales. Puntualmente lo que les pregunto. No me escriban 2 renglones tampoco, pero no me escriban 15 hojas. Seguimos con las 2 hojas. Seguimos con las 2 hojas por pregunta. Sí, por eso. Es decir, serían 8 hojas en total. 2 páginas. Cuidado, perdón. 2 hojas. A ver. Ustedes van a leer las consignas. Esperen eso. Lean la consigna y yo les voy a poner cuánto quiero de cada consigna. Tipo, cada, no sé, si les hago hacer 2 preguntas y tienen 2 puntos, a lo mejor necesito que en una de los dos ítems de cada pregunta te explayen un poco más. ¿Sí? Pero ustedes lean. A lo mejor necesitan hacer 6 carillas. Pero no me hagan 15. Hubo gente que me hizo 15 carillas. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no se entiende si era 2 hojas por consigna o 2 hojas por pregunta. O sea, si él tiene A, serán 2 por A, 2 por B. No, pero a ver. Pero Ulises, yo te hice 8 hojas y me pusiste que me había excedido. Escúchame, 1 es consigna 1. 2 es consigna 2. A ver, yo les había, ¿cuántas? 3, ¿no? Les hice 3. 4. Claro, pero era A y B de cada una. Entonces yo pensé que era 2 de la A, 2 de la B. No, pero a ver, la consigna es número 1, número 2. Lo de adentro son ítems de la consigna. Ah, bueno. En todo caso me preguntan, me mandan un mail, me preguntan, yo les respondo, no tengo problema. Pero a lo que voy, que, a ver, una reseña es control de lectura para que ustedes respondan lo que les estoy preguntando, lo que tienen que desarrollar, porque a veces no es pregunta, a veces desarrollo, en base a que ustedes puedan identificar las ideas principales. Más que nada eso. A ver, bueno, ya les dije, después del toyotismo, los conceptos que manejan Fantini y Núñez, ¿sí? Multiespecialización, dirección en tensión, bueno, Tanoco, el multiespecialización, flujo continuo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Capaz que les digo, bueno, desarrollen o ejemplifiquen, que en el texto hay algunos ejemplos,
Y después, bueno, están finalmente las críticas que se le hacen socialmente al toyotismo, ¿no? Esta cuestión, si quiere, cultural que hay de pensar de que todas las sociedades se van a comportar igual que la sociedad japonesa, que no pasó. Pero hay todo, digamos, una ideología, si quiere, decir, oh, el toyotismo, ¿no? Bueno, ahora lo que me estaban diciendo ustedes que hacen ahí, hacen huelgas a la japonesa. Se sientan ahí y no hacen nada. Bueno, a lo que voy es eso, tengan en cuenta también esta cuestión cultural de la que hablan los autores sobre el toyotismo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, las reseñas las entregan todos, sí. No, yo lo que dije es que, bueno, que si le fue mal en la primera reseña, bueno, tiene la oportunidad de la segunda. Eso es lo que dije. Después yo en el final voy a tener en cuenta la entrega de las reseñas. ¿Sí? Fíjense eso. La reseña la hacen de a dos. Lo digo de nuevo. La hacen como hicieron con sus grupos, todo. Profe, Sí. ¿y en el parcial cómo va a ser? O sea, con 1 hora y media, ¿a qué va a apuntar? ¿A definiciones o Definición y desarrollo, sí. y desarrollo también? Sí. Así que estudien y bueno, a ver, yo siempre les digo esto, que pocos lo tienen en cuenta, algunos sí, pero son pocos. Los ejemplos que yo doy, ¿sí?, en relación a los conceptos que doy en clase, sirven también. Pero nunca olviden lo siguiente, chicos, chicas. Si yo les pido un concepto, primero definen el concepto sobre el autor. Después ejemplifican. ¿Explico? A ver, si yo pido, ¿qué es la dirección en tensión? ¿Sí? Según el texto de Fantini y Núñez, me ponen eso. Y después desarrollan un poquito, ejemplifican. ¿Sí? Por eso les decía, Ginoy casi nadie me ponía qué era la estructura de roles y estatus. Muchos confundieron grupos primarios con organización, informal, grupo secundario con organización formal, ¿sí? Que no es lo mismo. Están relacionados, sí. Son conceptos distintos. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, ¿cuál va a ser el tema que no va a tomar en el parcial y que sí va a tomar en el final, que no lo pudo agendar? El texto de Íñigo Carrera, La estrategia de la clase obrera. Que es el que expliqué al principio de la clase pasada. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, estudien, hagan la reseña y vénganse la próxima para sacar dudas. Acuérdense, la próxima hacemos el repaso. El 8 no nos vemos y nos reencontramos para el final, para el parcial. Para el parcial. El 15 nos vemos para el parcial. Bárbaro. Muchas gracias, Ulises. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Chau, profe. chau. Buenas noches. Buena semana. Buenas y noches. estemos en una Igualmente, gracias. subo la reseña.